hacer tac, tac, taca, 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 taca. porque se mira todo lo de arriba. ¿Ah? Taca, taca, taca. Pues sí. Te voy a escribir, compañero, se fue la luz por un momento en mi... Disculpen, papá. Compañero, se fue la luz en mi casa y ahorita regresó y ahorita estoy volviendo a conectar. Sí, no te veo. Gracias. Tenía que atender esa llamada, ¿verdad? Y entonces por eso tuve que interrumpir un poco. Bueno, estaba explicando acerca de todo el trabajo, que toda actividad del hombre es un trabajo, ¿bien? Pero está la diferencia entre el trabajo, de hecho el trabajo benévolo, el trabajo familiar, el que estábamos hablando acerca de padres respecto a los hijos, que normalmente en estos días, pues cómo cuesta que los hijos por lo menos arreglen su habitación, que laven los platos, que barran, que trapeen, pero imagínense que pueda resultar un hijo bien listo, ¿va? Que digan, bueno, yo es un trabajo, ¿verdad? Y todo trabajo debe ser equitativamente remunerado. Imagínense que digan eso, ¿no? Sin embargo, la ley, pues, no es que lo deje explícitamente, pero no hay ningún criterio que permita que los hijos puedan cobrar por esas tareas domésticas, ¿verdad? Eso no debe ser posible. Y entonces, tenemos que este tipo de trabajo no puede ser remunerado. Por supuesto, saben ustedes que en la familia muchas veces se forman empresas y a veces ponen a trabajar a los hijos para sacar producción. Y entonces, eso puede dar lugar a que en determinado momento sí pueda cobrarse. Es decir, no porque sea su hijo no pueda efectuar el cobro, siempre y cuando no se refiera a las actividades propias del hogar. Si es fuera de eso, sí corren el riesgo que pueda generar algún cobro. Trabajo autónomo, aquí viene la característica, les digo, trabaja por su cuenta y no existe dependencia. Entonces no está bajo dependencia, pero es un trabajo autónomo y está dentro de la categoría también del trabajo y también forma parte del derecho de trabajo. La relación de dependencia significa que trabaja en una organización que tiene es más interno. por cuenta ajena, obviamente, que trabaja bajo riesgo de voto y está protegido por el Estado. Eso significa que normalmente esta legislación casi salió con el objetivo de cubrir o regular todas esas relaciones en donde un trabajador presta sus servicios a otra persona, que es el empleador o patrono. Y entonces esa es la denominada relación de dependencia, porque depende de esa persona, el riesgo no lo corre él. Y entonces de aquí nació el término, y han escuchado ustedes tal vez en las ventas, si alguien visita la 18K y la zona 1, ¿verdad? Y a veces le preguntan ahí qué trabajo tiene, y a veces responden soy dependiente, ¿no? Y entonces hay quienes le ponen el apellido, soy dependiente demostrador, ¿no? Entonces lo que quiere decir que ella trabaja bajo dependencia, y que al decir
soy dependiente de mostradores que trabaja en el mostrador, ¿verdad? Tal vez ya no mucho lo mencionan ahora, pero resultó que esos términos que se utilizaron muy constantemente fueron derivados de esa relación de dependencia. Bueno, la legislación nació con ese objetivo, para regular la relación bajo dependencia. El derecho individual de trabajo tiene también los sujetos, que son los denominados sujetos del derecho individual de trabajo. El primer sujeto es el trabajador, es decir, toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos en virtud de un contrato o relación de trabajo. Está regulado en el artículo 3 del Código de Trabajo. Es toda persona individual que presta a un patrón sus servicios materiales, intelectuales o de las dos cosas en virtud de contrato o relación de trabajo. Dentro de eso tenemos una clasificación. Trabajador en general, todo integrante de una clase trabajadora. Es una clasificación. Trabajador independiente, quien no trabaja en relación de dependencia. Y el trabajador dependiente, toda persona que efectúa una actividad laboral subordinada, voluntaria, personal, por cuenta ajena, onerosa y creadora. Trabajador de obra, cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el precio de los servicios. Por supuesto, el trabajador desde que se inician las labores hasta que éstas concluyen, tomando como en cuenta el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada. Está regulado en el artículo 27, literal C del Código de Trabajo. Actualmente les hago una observación ahí que se ha mal utilizado, pero se corre el riesgo de que se declare judicialmente como una continuidad de la relación laboral. Y el trabajador ocasional o transitorio, la mayoría encaja en trabajador de obra, porque estos se refieren a trabajos accidentales o temporales, según el Código de Trabajo, artículo 27, literal C, en contratos menores de 60 días, pero que el precio no supere los 100 quetzales también. Bueno, entonces explico. Trabajador general es simple entenderlo. Trabajador independiente es el que denominamos el trabajo autónomo, es decir, yo soy mi propio empleador y soy el propio trabajador. Y entonces es quien no trabaja en relación de dependencia. El trabajador dependiente es el que más que todo regula la legislación, como la disposición general contenida en las leyes laborales, porque se refiere a toda persona que efectúe una actividad laboral subordinada. El de obra, esto me detengo un poco porque, y el de trabajador ocasional o transitorio, ambos tienen un parecido, pues, pero en sí la diferencia es que uno se refiere a la obra como tal y esto es muy eventual. La obra entonces podría ser que en una empresa quieran, por ejemplo, reemplazar todo el techo de la empresa, ¿no? Y entonces se pacta con el trabajador cuánto va a ser su mano de obra por cambiar toda la lámina, por ejemplo. Y entonces accede el trabajador y le dice, mire, yo le voy a cobrar 10,000 quetzales por cambiarle el techo. Incluye mano de obra, los demás me apoyan, todas las escaleras y todos los andamios y todo eso. Y entonces, anticipadamente, fijaron un precio. Y la actividad que le da conexión a esta clasificación es la obra en sí, porque la obra es cambio de techo. Pero que imagínense que la empresa se dedique a los textiles, ¿verdad? No tiene nada que ver con el cambio de techo, son distintos. Y entonces la obra es también, digamos, va a concluir la relación laboral hasta que concluya también la obra, es decir, el cambio de la lámina. Y entonces, cuando se dice se ajusta globalmente en forma alzada el precio de los servicios, es porque anticipadamente con el trabajador
pues acordamos un precio de 10,000 quetzales. Eso se llama el de forma alzada. Es decir, vamos a establecer el precio anticipadamente, es decir, de la totalidad de la obra. ¿Cuánto tiempo es tarde? No lo sabemos, pero la conclusión va a ser al momento de concluir la obra. Y entonces ese es el trabajo de obra. En cambio, el trabajo ocasional o transitorio, aunque la ley dice que no sobrepase los 60 días, pero el mismo es un poco más restringido, porque esa es una legislación un poco antigua, digamos, ¿no? Y entonces las circunstancias económicas variaron, y que no sobrepase los 100 quetzales. Entonces, si lo vemos actualmente, entonces podría ser que nos llamen al trabajador para cambiar un chorro, un lavamanos, y entonces, ¿cuánto le va a cobrar? Mire, son 45, son 50, el trabajo opcional o transitorio. Y luego tenemos los trabajadores sujetos al régimen especial, que estos es un capítulo que vamos a ver más adelante. Y en este capítulo se le llama trabajador sujeto a un régimen especial porque en sí está sujeto a una disposición especial por muchas circunstancias. Dentro de ellas, por ejemplo, puede ser su condición física, la edad, ¿verdad?, puede que amerite, que necesite una disposición distinta. Dentro de esos tenemos el trabajo de las mujeres, de los menores de edad, trabajo en el mar, en las vías navegables, trabajo de transporte, cuestiones como esa, porque necesitan una disposición distinta, y a eso se refiere. Entonces son trabajadores especiales sujetos a un régimen especial. Entonces solo los cito nada más como parte de los sujetos del derecho individual de trabajo. Ellos también son sujetos, aunque formen parte de un régimen especial. Y luego tenemos al empleador. Vamos a ver quién más está esperando ingreso. Solo eran dos. Bueno, entonces tenemos al empleador. Y el término fue sustituido por la OIT. Y se le denominó entonces empleador, ¿verdad?, por la sustitución del patrón, y eso lo estableció la OIT. Y entonces el empleador es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo, que está en el artículo 2 del Código de Trabajo. Entonces, es la persona individual o jurídica, que ya varía. Miren, el otro solo es la persona individual que presta el servicio. Aquí es la persona individual o jurídica que recibe o bien que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Artículo 2 del Código de Trabajo. Auxiliares del empleador. Realizan actividades para un patrono, ejerciendo actividades que competen al patrono. Ejercen representación, traen consigo la actuación de la voluntad del patrono, en este caso del empleador. Artículo 351 del Código de Trabajo. Entonces, ¿quiénes ejercen esas clases de representación? ¿Quiénes son representantes patronales? Tenemos a los empleados de confianza, que aquellos cuyo ejercicio básico, que quien los desempeñe tenga la idoneidad moral reconocida y corrección o discreción suficiente para no comprometer la seguridad respectiva de la empresa. Entonces tenemos que dentro de estos auxiliares, que va implícito una representación, entonces la ley dispone quiénes son los que ejercen la representación de los patronos, y de entre ellos tenemos al trabajador de confianza y todo trabajador al que se le encomiendan labores de importancia y delicadas, es decir, alguien muy especial, y entonces él no va a estar sujeto a una disposición normal como un trabajador, ¿verdad?, sino que va a tener
una condición distinta e incluso puede ser una condición hasta salarial distinta. Cargos de dirección, aquellos cuyo desempeño se dicten resoluciones que obliguen a todo, la mayor parte del personal de una empresa. Entonces, a veces hay puestos directivos, ¿verdad? No necesariamente puede ser una persona individual, sino que puede ser una persona jurídica, ¿verdad? El empleador, y entonces va a necesitar de puestos de dirección para que ellos pues cumplan las disposiciones pues de la sociedad, ¿verdad? De esa persona jurídica. Y entonces ellos son los que van a dictar resoluciones y que van a obligar a la empresa. Muy bien, y aquí tenemos los intermediarios, que son también auxiliares de patrón, porque es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio del patrón. Está en el artículo 5. Entonces también ellos son intermediarios, son auxiliares del patrón. ¿Quiénes son ellos? Pues hay, entre la teoría, hay agente colocador, se limita a relacionar a las partes. Hay una clasificación, a veces casi no tiene sentido esta, ¿verdad? Cuasi contratista, ¿verdad? Mediante relación obtiene una ganancia. El intermediario típico, que es el que establece la ley, que es un comerciante, lucra con el producto, no es claro quién responde por derechos del trabajador, pero está en el artículo 5, primer párrafo. Aquí les agregué la desvirtualización del intermediario o del contratista. Se utiliza por reclamos laborales. Si es del giro habitual de la empresa, la responsabilidad laboral se desliza hacia la empresa. Si no es del giro habitual, solamente responde el intermediario. Bueno, voy a exponer y luego les explico. Contratista, empresario, pues es definitivamente aquel que, o ya sea persona individual o jurídica, pero que está reconocido y registrado, obviamente inscrito como un empresario. Y obviamente él cumple con todos los requisitos para conformar su empresa. Y entonces por eso se establece que para ser un contratista se requiere que esté inscrito, que realice la obra por medios propios, que asuma los riesgos de la contratación, que sea por precio determinado, que cuente con libertad y autonomía técnica de la empresa. Bueno, entonces ahora me explico. El agente colocador pues es una entidad donde pone en contacto al trabajador con el empresario para ver si pues, le dan un trabajo. Entonces eso normalmente funciona en las agencias de empleo del Ministerio de Trabajo. Las empresas le dan la nómina y llega el trabajador, hace su cola y mire que hay uno. Los pone en contacto, el empleador lo examina, verifica si le conviene, y si le conviene lo contrata. Entonces ese es el agente colocado. Cuasi contratista, dice, entonces digamos que son de aquellas personas que no tienen una empresa, pero que al final tienen contactos, ¿verdad? Y logran conseguir empleo y entonces logran con el trabajador que le dé una parte, ¿verdad? De sus ingresos en el primero y segundo mes normalmente, pero que no está inscrito, solo es alguien que trabaja de hecho. El intermediario es típico, es un comerciante, lucra con el producto y no es claro quién responde sobre los derechos. Entonces, este intermediario es casi como el contratista, porque en el intermediario, como contratista normal, entonces al contratista sí se le va a demandar porque él está prestando un servicio, tiene sus trabajadores, aunque lo preste en otro lugar. Él es el contratista y a él se le demanda. Pero a veces con un intermediario, cuando no está, aunque es un comerciante, pero no está inscrito realmente, si no está inscrito, entonces aquí es donde los empresarios lo quieren utilizar para que no los demanden. Pero lo que no saben es que si este intermediario entonces da trabajadores a una empresa, pero es del giro habitual, es decir, imagínense que sea de textiles para uso de maquinaria
máquinas de coser, y entonces el intermediario le da trabajadores para que ellos trabajen en una máquina de coser. Aquí lo que están es engañando, porque la empresa es el giro habitual, ¿no? Y entonces aquí la responsabilidad laboral se dirige a la empresa. Eso es para demandar, porque a veces no conseguimos quién es el intermediario, pero sí sabemos quién es el empresario. Y entonces ahí podemos lograr eso. Si no es el giro habitual, solo responde este intermediario. Entonces, para eso significa, por ejemplo, yo he visto casos en una empresa hablamos siempre de textiles, ya no contratan personal que haga el aseo o la limpieza, y entonces se van con contratistas para contratar a personal de limpieza. Entonces ellos se dedican a dar personal para limpieza y van a la empresa y ahí pues hacen la limpieza y todo, pero entonces no hay un giro habitual de la empresa, porque ellos se dedican a los textiles y solo contrataron a una empresa, a un contratista, para que él se dedique a la limpieza, ¿verdad?, de esa empresa. Entonces tenemos que aquí que la empresa, desde el punto de vista mercantil, la empresa es un bien mueble, según el Código de Comercio, artículo 655. No es una persona y por ende no puede ser objeto de derechos y obligaciones. Derivado de lo indicado, la empresa es propiedad del empleador, sea individual o jurídico, y por consiguiente el sujeto de derechos y obligaciones es el empleador. Artículo 51, 241, literal C. ¿Y qué es la sustitución patronal? Ya habíamos como mencionado algo. La sustitución patronal se refiere al cambio del empleador, que puede darse por diversos motivos: fallecimiento, compraventa de la empresa. Sin embargo, la sustitución del patrono no afecta los contratos de trabajo existentes y perjuicio del trabajo. Está en el artículo 23. Eso quiere decir que la empresa, ya sabemos que no es una persona, es un bien mueble, según el Código de Comercio, y pertenece a un empleador, ya sea individual o jurídico. Sin embargo, ¿qué sucede? Que cuando cambian a los patronos, ¿qué pasa con la empresa? Entonces la empresa, como el bien inmueble, la puede comprar otra persona. Eso se le llama sustitución patronal. Sin embargo, ahí hay una aclaración respecto a que ellos mantienen solidariamente la responsabilidad durante un periodo determinado. Posterior a ese término, ya solo el nuevo empleador es el que corre con todos los riesgos. No vayan a indicar el plazo, ustedes lo buscan, solo es cuestión que lean el artículo 23. Muy bien, jóvenes, ¿tienen alguna duda? No, Sí, Alan. Buenas noches, yo tengo una duda, pero no es nada de lo que vimos hoy, sino es respecto a mi examen. Entonces no sé si al finalizar ya todos le puedo hacer la consulta. Así es, así debe ser. Heidi. Buenas noches, licenciado. Yo sí tengo una consulta respecto a cuando son las demandas de un empleador hacia la empresa, ya realizada la sustitución patronal. En ese momento, por ejemplo, despiden injustificadamente a un trabajador. El trabajador se va a ir a quejar al ministerio. ¿A quién tiene que demandar? ¿A la empresa anterior o a la nueva? Por eso les decía que durante un periodo que ustedes van a verificar en el artículo 23, los dos son solidariamente responsables. Y entonces, si está dentro de ese periodo, no importa a quién demande, puede ser a cualquiera de los dos. Muy bien, gracias, licenciado. Muy bien, revisa el plazo, lea el artículo 23. ¿Alguien más? Ay, Luis Fernando siempre dando el chivo, por Dios santo, quería que lo leyeran. Ay. Vamos a jalar las orejas de Luis Fernando. Perdón, Lick.
licenciado, disculpe, y aprovechando ya que tengo la palabra, con respecto al trabajador ocasional o transitorio, como él gana un sueldo adicional por hacer un trabajo que no va con giro a sus atribuciones dentro de la empresa, ese salario que gana por hacer trabajo extra también se ajusta a pagar IPS o ese no queda fuera. Miren, me la complicó Heidi, no me esperaba un análisis como ese. Sin embargo, déjeme decirle que el trabajador ocasional o transitorio no debe pertenecer a la empresa. Si en determinado momento algún trabajador tiene alguna actividad laboral extra, ¿verdad?, tendrá que ser trabajada como extraordinaria, como trabajo ocasional o transitorio. Y como tal, como es ocasional o transitorio, pudiera cambiar un cheque en el depósito de agua, un chorro, una caja de un apagador de luz, y es fuera de su horario, tendrá que pagarse tal y como textualmente se indica el título, ocasional o transitorio. Es decir, le pagan por la actividad y eso no entra dentro de la actividad de X porque es ocasional. ¿Alguien más? A la 1, a las 2 y a las 3. Entonces vayan a estudiar, pues. Les deseo éxitos en su examen mañana. Buenas noches. Cielo. Buenas noches, licenciado. Mándame esto, por favor, que está terminando la clase. Buenas noches. Sí, cielo, pero tengo... ¿Será que le puedo hacer la consulta de mi examen? Ahorita sí. Ah, sí, miren, fíjese que cuando yo le di iniciar a mi examen, como Cielo, fue la ya presión para y lo del tiempo y todo eso, los nervios, ¿va? Pues, chica, cielo, Entonces tú yo me me habías dicho que no equivoqué toques así y con las en la manos. fecha donde, por ejemplo, el día del examen, Solo yo para coloqué la grabación. fecha 27, que creo que fue, Solo para pero después grabación. puse los números de mi cumpleaños y ahí me confundí, entonces no sé si me vaya a perjudicar eso. Mire, en realidad tengo que bajarle el 50% de puntos por ese grave error. No, vamos a ver qué pasa ahí. No, ahorita no. Sí, no lo podemos reportar también, ¿verdad? Todavía. Sí, esa era mi duda, porque ya después cuando le di completar la tarea y lo revisé, me fijé ahí que había cometido ese error. Entonces ya ni cómo comunicarme con usted no tenía. Sí, pues en clase. Le envié un mensaje privado, creo que ahí me dejaba un comentario privado o algo así, creo yo, y le coloqué el comentario, pero igual se lo comunico aprovechando. ¿Vas a quitar porque está hablando de la clase? No, él está Solo hablando quiero del examen. revisar cómo están lo de la plataforma para ver si subo de una vez las notas. No sé, Ya viste, ya hay notas. ¿Viste? Ya hay notas. Todavía falta 15 minutos para las 7. No quiero confirmar si ya puedo subir las notas. Muy bien, Lip. Poquito ya. Primer semestre 2023. Ay, Julio, ya están todas aquí y no me habían revisado. Vamos a ver, primer semestre 2023. Ya corta. Vale. Ah, sí, derecho laboral 1. Bueno, entonces sí, ya puedo subir las notas hoy y lo voy a hacer lo más pronto posible.